estat preso i exili per Monove. Sabeu que està inclosa dins de les jornades del Dia de la Memòria Democràtica Local que vam aprovar els ajuntaments d'Elda, de Petrer i de Monove en juliol en una sessió plenària en cada ajuntament, i això ha sigut gràcies a diverses associacions de la comarca que se van mobilitzar per a demanar-nos que aprovarem la moció, a moltes persones de Monove i d'altres localitats que heu arreplegat firmes també i es vau presentar en els ajuntaments corresponents. Se va aprovar la moció i a partir d'enguany el que hem fet és proposar-nos de manera coordinada anar celebrant el 16 de novembre de cada any, ese dia, el Dia de la Memòria Democràtica Local, serà demà, el dia a la Manuel de Juan vos comentarà les cosetes, i que òbviament que no siga només aquest dia, sinó que hi hagi tota una programació al llarg de novembre, desembre, finals d'octubre, per a commemorar la data en accions diverses, que no passaré a comentar. Comencem aquí, per a la gent que no és de Monove, igual s'ha assustat de veure com està el convent, perquè està aparrastrós, està brut, però heu de saber que el convent no era de l'Ajuntament, era un edifici que pertanyia al bisbat, i ja podeu veure les condicions que està. I després de moltes gestions i molts anys hem pogut municipalitzar-ho. Ara és de titularitat municipal, és de l'Ajuntament, això ens genera un problema econòmic, però l'altra opció era que veiem que anava a derrocar-se en algun moment. Aleshores, hem aprovat el plan director, ara estem redactant-lo, per a després poder començar amb la inversió corresponent a restaurar el convent. Aleshores esperem que quan vingueu la pròxima volta ja estiga millor, però que no va passar res, no va caure-se res ni perillar aquí la vida de ningú, però que veieu que està d'una manera molt precària, i d'ahir la urgència d'això, que molt donaren a l'Ajuntament des del bisbat, i finalment han firmat, i és nostre, amb la condició que una de les capelles puguen ells seguir mantenint el culte, en fi, que puguen celebrar ahir alguna cosa relacionada amb els seus actes. Y a parla Manu. Vale, solo un saludo en nombre de la comisión organizadora del 16N, del 16 de noviembre, en la que están los 3 ayuntamientos, asociaciones, formación ciudadana contra la impunidad y bastante gente de los 3 pueblos, que agradeceros a los ayuntamientos que se hayan sumado de esa manera tan rotunda a que ese día celebremos, recordemos a tantas víctimas de la dictadura y de la represión que durante tanto tiempo han estado padeciendo el silencio y el olvido. Hemos hecho una serie de actividades, esta es una de las que yo más interés tengo en venir, en verla, y solamente convocaros también a que mañana se hará una ruta de la memoria en Elda a las 11 de la mañana desde la plaza de arriba, y por la tarde será el acto central de todas las actividades, que es en el Teatro Castelar. Se representa una obra que es Las cartas de Ulpiano, y que es las 130 cartas que Ulpiano escribió a su mujer y le consiguió pasar desde la cárcel de Sagunto a su mujer escondidas en la cesta donde le traía la comida. Es una obra muy emotiva, muy bonita, y os invito a todos a que participéis. Ya comenzamos con Carlos Salinas, que es quien nos va a guiar en esta ruta por Monóvar. Él es autor junto a José Ramón Valero, de un itinerario por Monóvar. Hace perfectamente toda la trayectoria de esta ciudad. Y nada, con tus manos, que vamos allá. Gracias, Juan. Bien, se trata, como se ha dicho antes, de desvelar esta capa de memoria histórica que ha quedado silenciada forzosamente durante mucho tiempo. Esta actividad forma parte de un proyecto más amplio, auspiciado por la Comisión de Memoria Histórica y Democrática de la ciudad de Alicante, que ha encomendado a distintos autores guías itinerarios con este propósito: desvelar, poner al alcance, en un tono divulgativo, esa capa famosamente silenciada. Los itinerarios están de libre acceso
el repositorio institucional de la Universidad de Alicante, rua.es, y también en la plataforma de la universidad, archivo de la democracia.ua.es. Está en libre acceso los itinerarios de Monóvar, de Elda, Zantaina, San Joan, Denia, Orihuela y Alicante. Por ahora estos son los itinerarios publicados. Quizá más adelante ya veremos, pues, digamos. Bien, la actividad es parar en una serie de hitos que contienen, como lugares de memoria, una densidad de recuerdos y de hechos que ahora se trata de sacarlos. Ya están rescatados, en fin, potenciarlos para entender mejor esta faceta de estos lugares que estamos conmemorando. Este sería el primer hito que hemos seleccionado, el convento de capuchinos. Era, pues, un típico convento de extramuros de la ciudad, de esta sección de los franciscanos, los capuchinos. Se desamortizó en 1835, las primeras medidas de desamortización, revolución liberal burguesa por Mendizábal, y en 1841 el ayuntamiento instaló la cárcel del partido, puesto que él era cabeza de partido judicial, entrando por esta puerta en la parte conventual, que ahora no está, ahora está ocupada casi toda esa parte conventual por el mercado. Bien, ahí instaló la cárcel del partido. También se instaló una escuela de primeras letras, posiblemente Azorín aprendió las primeras letras ahí. Y la cárcel del partido es una cárcel, pues, terrorífica cuando acaba la guerra. No tenía instalaciones adecuadas. Sí es cierto que se utilizó parcialmente durante un tiempo breve, el periodo republicano. Pero las condiciones de amontonamiento, de insalubridad tan extremas, hizo que la propia administración franquista en febrero del 41 decidiera cerrar por peligro de epidemias, peligro, insisto, de higiene. Y los 282 prisioneros republicanos que estaban todavía fueron trasladados a Alicante y a otros sitios. Como cabeza de partido fue uno de los centros de concentración importantes. Todos los soldados y civiles comprendidos entre la carretera Cocentaina, Alcoy y San Joan y de Alicante, Orihuela, toda esa cuña, todo ese sector, mayoritariamente fueron concentrados en la Plaza de Toros, de 4.000, 5.000. Como era insuficiente, se ocupó la cárcel del partido y distintos lugares de detención provisional. Las condiciones fueron tan terribles que han sido transmitidas y publicadas muchos años después por uno de los presos, Vicente Belmonte, anarquista, en sus memorias. En fin, era un verdadero centro de infierno, de terror, por las condiciones de falta de higiene, de amontonamiento, de inseguridad y de palizas y torturas. Bien, pues este es el primer hito, el recuerdo de lo que fue tristemente hasta febrero del 41, una enorme prisión. Vamos a seguir, vamos a detenernos mucho, si no salimos fuera, ¿no? Sí. No podemos hablar con Bueno, este edificio, la fachada está pintada de amarillo, la calle Mayor, cruce con Colecta, estuvo escondido durante
desde el fin de la guerra, desde el fin de la guerra hasta febrero del 41, que fue denunciado y prisionero. ¿Se oye poco? Que se oye poco, sí. Se oye poco. Llevarle volumen. Ahora, estaba diciendo que en este inmueble, cruce de Colecta con Calle Mayor, estuvo oculto un monovero, el diputado por el Congreso, Miguel Villalta Gisbert. Es un caso dramático de persona muy conocida y querida en el pueblo, joven, nació en 1903, juez por oposición, durante la República, durante el periodo de guerra, fue gobernador civil de Madrid y, bien, los testimonios que han llegado de él es que intentó humanamente hacer lo posible para evitar esos desastres de locura en el segundo semestre del 36. A pesar de esos informes favorables, de nada le sirvió, fue delatado. Aquí vivía su tía materna, fue denunciado, juicio sumarísimo y fusilado, de cualquier manera. Afortunadamente con nosotros tenemos un profesor, Liferio Sánchez, bueno, no sé si se ha ido con otro grupo, Liferio Sánchez, que es profesor de la Universidad de Alicante, que ha hecho un magnífico estudio de la recuperación de Miguel Villalta, y más que no hay nadie, yo creo, que sepa más que él sobre la tortura y la delación y las miserias que tuvo que pasar este hombre y toda su familia. Sí, por favor, nos puedes... Bueno, esta es esta casa. Esta casa era de la familia de los Villalta. Mejor dicho, aquí vivía una tía carnal suya, hermana de su madre, que se llamaba María Gisbert Rico. Era soltera y era además la madrina de Miguel. Entre ellos, durante los años de la República, no había mucha afinidad entre la tía y el sobrino, pues porque el sobrino era un dirigente socialista y ella era una señora muy conservadora, muy de la Iglesia, muy bien relacionada con todas las organizaciones de la derecha. Y esa relación se llevó no solo durante la guerra, sino también inmediatamente después. Pero cuando el sobrino se vio en dificultades, es decir, estaba perseguido, no tenía lugar donde refugiarse, él estuvo en el puerto de Alicante. Yo creo que salió antes del cierre, es decir, hay gente, hay colegas que dicen que no, que estuvo incluso en el campo de los Almendros. Yo creo que no estuvo. Él estaba en el puerto, estaba con Luis Arráez, los dos salieron, cada uno fue por su sitio. A Luis Arráez lo detuvieron cuando estaba pasando a Gibraltar, porque él había sido gobernador civil, es decir, él conocía por allí a gente porque fue el último gobernador civil de Málaga. Y Miguel, primero se refugió en una casa que tenía la familia en San Vicente, y cuando aquello, a los pocos días, los primeros días de abril, aquello no lo consideraron seguro, en una noche se vino caminando a lo largo de la vía del ferrocarril y llegó aquí, mejor dicho, llegó al amanecer. Él se refugió en un nicho del cementerio y por la noche del día siguiente, a primeras horas de la madrugada, vino aquí, tocó en la ventana donde estaba su tía durmiendo. Es decir, en ese momento doña María, por así decirlo, cambió radicalmente los esquemas. Lo primero era la familia y salvar al sobrino, al ahijado, y aquí estuvo refugiado, escondido en el piso de arriba,
pues durante 3 años, es decir, él entra aquí en los primeros días de abril del 39 y sale el 26 de octubre del 41, que es cuando lo descubren y bueno, y lo detienen, es decir, que está pues son 2 años, 2 años y medio, he dicho antes 3, no, son 2 años y medio, ¿no? ¿Qué puede, bueno, suceder o cómo pudo pasarlo este hombre aquí escondido durante más de 2 años y medio sin ver la luz del día y, bueno, estando, pues en definitiva, pues en peligro permanente? Pues bueno, eso ya, pues cada uno es libre de imaginarlo. Hubo algún momento, porque la verdad es que en el sumario aparece perfectamente, bueno, en el sumario y en algún escrito suyo, que lo hizo ya estando en la cárcel, él hace alguna, no se extiende mucho, pero hace alguna referencia a su estancia aquí, y entonces sí, hubo algunos momentos en los que estuvo en peligro y concretamente documenta uno o cuenta uno, porque la casa coge, bueno, la casa tiene la fachada, esta parte y un patio detrás. Ese patio tiene una puertecita en que si se van allí a aquella esquina, pues lo verán, es una puerta estrecha, lo que aquí llaman el postigo, y entonces hay un momento en el que, digamos, lo buscan por la fachada, él salta al patio y por la puerta y se esconde justo detrás de la persiana, este tipo de persianas, no veo por aquí ninguna, pero bueno, de esas persianas de caña tupidas y demás, de la acera de enfrente, que ahora es una panadería, y ahí vivía el tío Tony. La familia la tenemos localizada, sabemos perfectamente quién era el tío Tony, era, pues bueno, una pareja de personas ya mayores. Yo creo que ni el tío Tony ni su mujer se enteraron de que en la puerta había escondido una persona en peligro. Cuando pasó el peligro, pues él retornó, en fin, digamos que ese es un detalle, pues, de la... en una de las conversaciones que yo tuve con la sobrina, con Elisa, cuando ella se refería a la larga estancia de su tío y, en fin, lo mal que lo había pasado, pues ella dice que su tío, pues, se había pasado ahí escribiendo, leyendo y comiendo pipas de girasol. Es decir, bueno, claro, es decir, pues tenía que aprovechar, pues, en fin, la poca luz del día que se filtraba pues por las persianas y demás, y en fin, y pasar el tiempo y esperar a que en algún momento las cosas, en fin, pudieran cambiar y salir, etcétera. Bueno, se podrían contar muchas cosas. Él estuvo aquí todo el tiempo, porque, bueno, compartió durante, exactamente no sabemos las fechas, pero bueno, no durante muchos meses, varios meses probablemente, la vivienda con la tía, pero cuando detuvieron ya definitivamente a su padre, al médico, al fin, ahora iremos allí a la casa de los Villalta, a la puerta de la iglesia, cuando lo detuvieron, porque primero estuvo en el arresto domiciliario el padre, el doctor Villalta, pero cuando ya lo detuvieron, que fue a mediados de octubre, justamente al día siguiente de la primera ejecución masiva que hubo en el cementerio de Monóvar. La ejecución masiva fue el 16, pues él lo detienen el 17 o el 18 de octubre. Tanto es así que el último documento que el doctor Villalta firma como médico forense fue precisamente el acto de ejecución de aquellas 12, 11, no recuerdo ahora exactamente si fueron 23, sí, 11 personas, 11, no, bueno, 12 fue el... Ah, bueno, 11, sí, estaba dudando ahora, no me venía si habían sido primero 11 y después 12, o 12 primero, sí. Bueno, pues, entonces el último documento que él firma como médico forense es ese precisamente, ¿no? El de la ejecución, la muerte de los fusilados, y además que resulta un documento muy interesante porque describe la fosa y el orden en que estaban los cuerpos de los fusilados, ¿no? Que bueno, este era un documento en el que nos basábamos precisamente para localizar la fosa hace un par de años, pero como saben, pues no pudo ser porque una máquina negra, no sé cómo llamar aquello,
pues unos años antes la había profanado y había tirado los restos, pues no se sabe dónde, pero a algún vertedero. Y bueno, aquí por lo tanto fue donde lo detuvieron el 26 de octubre de madrugada. Pues se supone que había habido un chivatazo el día anterior, tenemos pistas, pero certezas no muchas, o certezas pocas, de cómo se produjo aquello, pero bueno, ahí lo detuvieron, de aquí lo llevaron al ayuntamiento, del ayuntamiento ya lo llevaron a Alicante, y todo eso está contado por un documento, en un documento de puña y letra de Miguel Villalta, ¿no? Es decir, incluso pues la tortura a la que lo sometieron, la paliza que le dieron en la comandancia de Alicante. Así me he pasado, ¿no? Bueno, esta casa, por otra parte, tiene un gran interés, aparte de que fue el refugio, por así decirlo, de Villalta, y ese, claro, esta manzana pues está dividida en dos partes. La primera era la de la familia y la segunda era donde vivía la familia del alcalde, del otro alcalde, ¿no? Ejecutado Luis Corbí. Luis Corbí Rico vivía aquí, ahí lo detuvieron, es decir, que es una casa, por lo tanto, que dentro de lo que es la represión franquista, pues es un auténtico icono de lo que fue aquello y del sufrimiento que se generó aquí. Mira. Sí. El Casino de Monóvar, igual que el Casino de Novela de los casinos, pues era el edificio de orgullo de la burguesía local, del propietario. Cuando está. Cuando estalla el 36, la ira popular se ceba en lo que es, igual que en la Iglesia, el símbolo de la burguesía. No es cierto que todos los miembros fueran de la burguesía más, vamos a llamarle, reaccionaria o progrolpistas, pero así era percibido. Por lo tanto, se destruye, después se reconstruye y no desempeñó un papel significativo ni durante el resto de la guerra. Solamente en la posguerra, las oficinas de información de Falange, donde se elaboraban las fichas e informes de la represión más fuerte de los primeros años, estuvo instalada aquí. Parece ser en todo caso que la parte trasera, la parte del jardín, fue utilizada como lugar de ocio de los chiquillos, de los escolares en estos años, pero insisto, no desempeñó un papel especial de sede de organismo para la gestión municipal. Bien, y aquí, justo en este lugar emblemático, ya tres edificios aquí de esta burguesía propietaria e industrial, que llama Monóvar, que estaba rozando 10.000 habitantes, no era un lugar de producción agrícola nada más, eso estaba bien trasladado las partidas, ¿no? Chinorlés, la Romaneta, etcétera, sino era un lugar de transformación, un lugar industrial. Y aquí estaban los tres edificios que oigamos el micrófono. Los tres edificios, tres grandes industriales propietarios, la CNT de los ricos, CNT de Corbí, harina. La producción harinera en Monóvar no solo autoabastecía, o lo intentaba autoabastecer a la población autóctona y todos los refugiados que iban acumulándose, los heridos y convalecientes, sino también proporcionaba, según el plan de la Comisaría Provincial de Abastos, cuotas contingentes a Novelda, a Aspe, a la Romana, en fin, a lugares deficitarios en cereal. Corbí, en este edificio estaba Navarro, el gran productor de jabón. Jabón va a tener una gran importancia como unidad de cambio en estos años por la escasez, y generalmente
de forma clandestina, claro, puesto que estaba prohibido el intercambio producto por producto. Siguiendo la línea de comunicación ferrocarril o carretera hacia Madrid, las mujeres iban intercambiándolo por otros productos, por pan, por otros productos necesarios que no podían autoabastecerse. Las fábricas de jabón más importantes eran la propietaria de Silverio Navarro y las de Luis Maruenda, que veremos después. Y ya haciendo la esquina, el otro gran propietario industrial, Carlos Tortosa, va a ser después alcalde, acérrimo fanático falanquista, perseguidor de la maestra Magdalena Mallabrera, hasta que dejó de ser alcalde en 1949, pero aún así influyó para que se le persiguiera socialmente a esta señora, hasta que en 1968 decidió marchar a París, donde residía su marido, que sí pudo escapar de la represión. En Carlos Tortosa el edificio aún se mantiene, el gran industrial del mármol, así que CNT de los ricos, CNT. Bueno, vamos a seguir ahora hacia la sala, hacia el ayuntamiento. Bien, la plaza de la Sala, como la mayoría de estas localidades, es un lugar emblemático, un lugar de densidad de memoria histórica y, bueno, de densidad social acumulativa. La fachada del propio ayuntamiento actúa de telón de fondo ante esta perspectiva. La calle Mayor, en realidad, lo que está haciendo, como en otros muchos lugares, es unir la plaza civil con la plaza de la iglesia, la plaza religiosa. El edificio es de mediados del siglo XIX aproximadamente y es justo en esos años, 1957, 58, cuando llega el ferrocarril a la ciudad y por lo tanto la proyección exterior, la importancia administrativa, su papel como cabeza de partido judicial se potencia aún más. La burguesía local pues tiene su casino, tiene el teatro principal, el Fleta también al lado, y este era el lugar de muchos sucesos, que el plano social, el plano estrictamente político y cultural, bueno, todo está entremezclado. Cuando estalla la guerra, a pesar de que Monóvar y Orihuela son las dos únicas cabeceras de partido en que la derecha ha ganado, tiene mayoría, se forma un consejo municipal en el que están representados todos los defensores de la República, los dos sindicatos, UGT, CNT, y las principales fuerzas presentes en Monóvar, el Partido Socialista, Izquierda Republicana y el Partido Comunista, que era minoritario, aunque va ganando presencia. Son defensores de la República, pero con fuertes tensiones internas. La CNT tenía influencia sobre todo en los obreros industriales y sobre todo en aquellos que diariamente marchaban de Monóvar hacia él a trabajar en el calzado. Es donde empieza desde los principios de los años 20 a desarrollarse las posiciones anarcosindicalistas. Y en los obreros industriales predominaba, no exclusivamente, pero predominaba y también algunas minorías de la pequeña burguesía, el Partido Socialista. La posición de la CNT era la guerra defensiva y revolución. Es decir, se hace la revolución haciendo guerra defensiva. Por lo tanto, unilateralmente, sin muchos acuerdos, lleva a cabo una serie de confiscaciones en el campo, en los talleres, en las fábricas, crea una confederación local.
La posición del Partido Comunista es totalmente contraria. Primero hay que ganar la guerra, después de esta manera podemos ganar la revolución. Y frente a las colectivizaciones agrarias impulsadas por la CNT, desarrolla un organismo, la Federación Provincial Campesina, que aglutina a los pequeños y medianos propietarios y arrendatarios. Es decir, consideraba que había que conseguir apoyo social a la República si ésta quería sobrevivir. Bien, las tensiones son enormes y se reflejaban en el día a día. Mayoritariamente, toda la guerra, la presidencia, lo que llamamos alcaldía, la desempeña el Partido Socialista. La figura clave en estos momentos, sobre todo desde el año 38 y lo que del 39, fue Corbí, que rápidamente fue encausado, juicio sumarísimo militar y fusilado. Algo parecido a lo que sucedió, pero en este caso el anarquista Bellot en Elda. Es decir, se trataba de hacer un castigo muy ejemplarizante, sin ningún tipo de garantías ni pruebas, y se le acusó pues, de todos los males y desmanes reales e imaginarios. En estos dos locales, el Teatro Municipal y el Fleta, fueron también lugares de asamblea social, muchos actos benéficos, culturales, para recoger fondos para sostener al Socorro Rojo local, la asamblea fundadora de la Federación Provincial Campesina, actos propagandísticos para enaltecer, en fin, para animar a la defensa. Es decir, son lugares de fuerte presencia social. Y en aquel ángulo, esta casa que forma ángulo, es un buen ejemplo de vivienda, de burguesía local benestante, de los Verdú o el Catalans. Ahí residió el primer residente y constructor, un alcalde liberal de la facción de Canalejas, y sus sucesores. Uno de ellos, por cierto, fue después abogado de la CNT y después se salvó porque lo avalaron como doble espía, como espía al servicio de la Quinta Columna. Escribió un libro, que es accesible también, cuyo título es aproximadamente Cuando Valencia fue capital de la República. Bien, cuando llega la guerra, se convierte en sede de la Juventud Socialista y también sede de la redacción del periódico Acero, que era el órgano de expresión de la UGT, del Partido Socialista, de las Juventudes Socialistas y durante un tiempo del Partido Comunista. Y en aquel ángulo hay un busto en bronce, es de 1973, en conmemoración del centenario de nacimiento de Azorín, obra del escultor Mustieles. Un tiempo estuvo dentro del ayuntamiento y sustituye este busto en su recuerdo al que tuvo en su momento, en 1930, instalado frente a la fachada del grupo escolar. Como Azorín se decantó por el bando rebelde y desde Francia hizo unas campañas muy furibundas a favor de Franco, el año 38, lo que inicialmente, en fin, era el orgullo y la admiración del escritor conocido local, pues se transformó en ira, y miembros de la izquierda republicana, de los socialistas, arrancaron aquel busto, lo arrastraron y se perdió. Y así entonces lo que vemos es lo que se conoce de Mustieles. Cuando se hizo el centenario, se trajo sus restos al cementerio de Monover, donde está. Este edificio gusta bastante, casi siempre los visitantes suelen expresar lo que he oído, ¿no? Que es muy bonito, prácticamente se mantiene casi como era en su momento. El técnico del ayuntamiento lo podrá confirmar. Ahora es un lugar de convivencia, de pensionistas, un lugar de convivencia. Y casi todo el material que vemos es de Lemos, casi, no del todo.
más bien es una especie de modernismo con elementos neomudéjares, algo ecléctico. ¿Qué fue durante la guerra? Pues fue sede del Socorro Rojo Internacional. Era de propiedad privada, confiscó, siempre las confiscaciones eran de los declarados enemigos, desafectos a la República, no era de cualquier manera. Después se levantaban actas y, en fin, y se registraban las cosas, no eran tan a las bravas en un primer momento. Bueno, Socorro Rojo Internacional, como su nombre indica, era una asociación internacional auspiciada por la Internacional Comunista y surge en 1922, cuyos principales objetivos eran asistenciales, es decir, a heridos, convalecientes, a huérfanos, dando desde ayudas directas hasta instalando hospitales, lugares de convalecencia y guarderías y comedores infantiles para huérfanos o en situación de peligro si estaban próximos al frente. En España, el Socorro Rojo Internacional tuvo un gran desarrollo muy rápido a raíz de la represión posterior a octubre del año 34 en Asturias. Y en el 36 se convierte en uno de los soportes sociales en todas las poblaciones de la retaguardia republicana. Subsistían con ayudas, cuotas. Casi todos los pueblos tenían un número importante de afiliados, 300, en ELA 1.300 afiliados de todo tipo. Es decir, estaba muy influido por el Partido Comunista, pero en absoluto eran todos miembros del Partido Comunista ni de las Juventudes Comunistas. Colaboraba el Partido Socialista, Izquierda Republicana, sus dirigentes también mostraban un abanico diverso de los diversos partidos del Frente Popular. Bien, y este era la sede que atendía a los evacuados, a los refugiados que cada vez llegaban más a la zona republicana a medida que se iba reduciendo el territorio de Leal, y era el soporte, insisto, social de la retaguardia republicana a los heridos, refugiados, y en fin, no era un hospital exactamente, era la sede del Socorro Internacional con todas sus funciones. Iremos ahora al colegio, al grupo escolar Cervantes, que, como en otros sitios también, dejó su función escolar para ser hospital. Bien, vamos a ir, porque tenemos poco tiempo. Si hay alguna duda o cualquier cosa que yo me... ¿Sabe de quién era la casa? De Doña Blanca. El apellido no recuerdo, pero quizá alguien de aquí lo sepa. El apellido de Doña Blanca es la casa de Doña Blanca. Estem davant del col·legi del club escolar Cervantes, i si al començament de la República i després de la guerra hi havia tres edificis, diguem, d'orgull local emblemàtic, un seria l'Ajuntament, altre seria este col·legi Cervantes de l'any 29, final ja 1930, i per supost també, del altre punt de vista, l'església de Sant Joan Baptista. Bueno, esto era un orgull per al poble perquè no tots els pobles tenien un grup escolar d'escoles graduades. O tenia, per exemple, Elda també, el que ara es diu el Manjón, el Padre Manjón, però en la República Emilio Castelar, i esto estava a les afores del poble, i tenia un pla arquitectònic d'un arquitecte alcoià, Pasqual, en què es contemplava tots els graus i totes les activitats reglades i complementàries per a desenvolupar una infantesa ben formada fins als 12 anys. Encara l'edifici és magnífic, per dintre té una escala també molt interessant, aquesta forma de cossos. Recorda un poquet, en certa forma, aquest sector, al col·legi que es deia Joaquín Costa, i ara es diu, bueno, després Primo de Rivera, i ara es diu Campoamor, en Alacant. Eren edificis imponents, d'orgull local.
Bé, arriba la guerra i fa falta cames, jeeps, i 300 jeeps van ser estos clavats així en forma de clínica número 5. Esta zona del Vinalopó estava ben connectada en ferrocarril i carretera respecte a Múrcia, València i Madrid. De manera que era un lloc natural d'arribada de ferits, torno a dir, al voltant de 300 jeeps. Tenien al seu abast una vaqueria, o sigui que tenien proviment de llet, i el suport local, dintre de les greus dificultats, cada volta més greus de l'alimentació, se volcava gràcies al Socorro Internacional en sostenir este esforç. Tots aquests pobles del Vinalopó van transformar-se en la guerra i van transformar-se per a sostenir el front. O sigui que el paper de la rereguarda va ser fonamental. I ahí les organitzacions en millor convivència i encert de polítiques, sense la rereguarda el front s'hauria caigut de seguida. Este altre edifici, propi ara ja de l'arqueologia industrial, era la farinera de l'Alterric, industrial ric del poble, Corbí. Era un edifici també imponent. La fàbrica de sabó de Maruenda, que ara passarem, està de Corbí, una fàbrica que tenia molt d'obrers, o sigui que la concentració de mà d'obra industrial era important. I ahir els obrers industrials estaven dividits, o seguien les orientacions de PSOE i PC o les orientacions senetistes. Villena, per exemple, l'electroharinera villenense, va rebre l'encàrrec per aquesta planificació de la Comissió Provincial d'Abast de distribuir la farina per uns pobles i Monover per altra zona, per al propi Monover i per altres pobles del costat. Novel·la, per exemple. Doncs així està buida, està abandonada, és una llàstima, però en fi, era una fàbrica important. Aquesta part recorda relativament a la farinera Serrano, ells també que són importants, en fi, en capacitat de transformació. I res més, no té més història. O sigui que Monover tenia ja una societat complexa, no només abundància de mà d'obra jornalers a les partides rurals, sinó també prou d'obrers industrials. I això és un signe de modernitat i de complexitat també en la dinàmica social de l'època i actual. Doncs continuem. Estem davant de l'església parroquial. En esclatar el 18 de juliol la ira popular va identificar el casino i l'església com els col·laboradors, els enemics interns, el perill que amenaça la república i el bé l'anticlericalisme i torna a dir, en fi, la identificació popular o del sector popular, els enemics de l'antic règim, es clava en l'església. La fàbrica no va patir desperfectes, però va cremar-se la fusta de l'òrgan, una llàstima, clar, i malla l'interior. I es va dedicar a garatge, al igual que altres esglésies que van sofrir algo paregut. Ara me'n recordo l'església de Muro d'Alcoi també va dedicar-se a garatge, la Sant Joan d'Alacant, en fi, donar-li algun ús. Això va provocar un patiment sentimental en la gent conservadora, no la gent exactament de suport directe als rebels, no la quinta columna, però va suposar un impacte sonal important. I sobretot les campanes. Les campanes es va fondre per aprofitar el material, el bronze, per a armament. En altres llocs, el mateix Consell Municipal d'Esquerres va intentar allargar, evitar, perquè
això sempre provocava un desajust emocional, restava suport, en fi, era algo impopular. I així va ocórrer això, que es van agafar les campanes i es va fondre per aprofitar el material. En arribar després la postguerra va haver tota una demanda de reconstrucció, aprofitant inicialment la mà d'obra presonera i, en fi, se va encarregar a diversos artistes la restauració interna o, si la fàbrica s'ha afectada, la reconstrucció de la fàbrica. A vegades de nova planta més gran, les seria el cas d'Alcoi o el cas d'Ela, per exemple. I així a l'esquerra, este número, el 129, estava la seu de Falange. Falange ja sabeu que era el partit únic, el braç burocràtic i el grup de policia, sobretot fins al 43, la fase més nazi del règim, i així tenia la seu administrativa. Ara s'ha tancat, està buida. El fons documental, la documentació pròpia, ara està rescatada de l'Arxiu Municipal de Monòver, però estava ahí, era una documentació que afortunadament no va ser cremada, una sort perquè en altres llocs, per una certa idea de depor que van a fer alguna cosa, van cremar la documentació, però esta no estava a quedar ahí amagada i després es va recuperar i està a l'Arxiu Municipal local. És una altra plaça emblemàtica, efectivament, el carrer Major, la plaça de la Sala, la plaça de l'Església, i són els dos nodos socials i ideològics de la societat local. Al costat està la capella de Comunió, un valor arquitectònic interessant. Que ahí està la placa, recorda al pare de Miguel Villalta, el metge forense Villalta Neblesa. Està a la seva casa i la placa recorda. El professor Gliserio, si vol, pot donar-nos més informació, però en fi, era el pare que va patir també de tot. Va morir... Sí, podem. Bueno, esta es la casa familiar de los Villalta. La placa está dedicada al padre, al médico, al doctor Villalta Nebleza. Hay una errata considerable para un historiador que además conoce a la familia, pues esto es una cosa que cada vez que lo veo, y cuando tengo alguno de ellos, siempre les digo lo mismo, ¿no? A ver cuándo corregís la fecha, porque él murió en el año 41, el 3 de febrero del 41. Alguien se equivocó, por lo visto, cuando le pusieron la lápida en el cementerio, puso 40 y esta placa, pues, repite aquello. Está mal. Él murió el 3 de febrero del año 41. Bueno, aquí vivía la familia, el médico Francisco Villalta Nebleza, con la mujer, doña Camila Gisbert, y los dos hijos. El mayor, que era Paco, Francisco Villalta Gisbert, y el más pequeño, Miguel, que fue el diputado socialista. En esta casa, bueno, esta casa sigue siendo de la familia, está perfectamente cuidada y atendida, no tiene un habitante continuo, pero sí, pues periódicamente el dueño, que es un nieto del hermano mayor de Paco Villalta, se llama Miguel Ángel Schiller Villalta. Él viene, la tiene perfectamente cuidada, aparte de estar bien cuidada, es una especie como de monumento, por no decir un santuario de la familia. Es decir, es una familia que vive muy profundamente, que tiene muy bien asumida la historia, y que, bueno, pues para ellos, pues vaya, es un auténtico, bueno, no sé, orgullo, satisfacción,
de pertenecer a la familia de la que se trata y de la historia de la familia. Cuando detuvieron al doctor Villalta en octubre de 1939, se quedó sola la madre, el hijo Miguel estaba en la casa que hemos visto antes, y el hijo mayor, Paco Villalta, él estaba exiliado, él se marchó a Orán, él fue uno de los pasajeros del Estambul. Entonces fue el único, bueno, aparte de la familia de la esposa y los hijos de la esposa de Miguel Villalta, son los únicos que se fueron. Miguel no se fue, no subió al barco, igual que Luis Arráez. No se fue pues porque ellos estaban en la comisión de evacuación de Alicante y fueron, bueno, pues conscientes de dónde estaban y qué es lo que tocaba hacer en aquel momento. De hecho, Miguel sí estuvo en el puerto, él subió al Estambul para colocar allí a su esposa y a los hijos de su esposa, porque él estaba casado con esta señora, con Aurora González, estaba casado bueno, ella era viuda, tenía 3 hijos. Y él, pues bueno, se habían casado 15 días antes, a primeros de julio del 36 se habían casado, es decir, ellos no tenían hijos, él colocó allí a la familia de la mujer, allí estaba su hermano, de la misma manera también que se quedó la esposa de su hermano, doña Elisa Sánchez Luz, y la hija, que es a la que hemos conocido todos y en la que puso a nuestra disposición la documentación y que ha sido pues la dueña de esta casa hasta que falleció en el año 2018, murió Elisín. Entonces Elisín tenía 39, había nacido en el 30, es decir, estaba pues a punto de cumplir los 9 años, y ella se acuerda perfectamente de despedir a su padre que sube al barco, y ella con su maletita en el muelle con su madre, y el tío les dice: vosotras no corréis ningún peligro, volver a casa. Miguel se va, bueno, al centro donde estaban, era el edificio donde actualmente está la Diputación de Alicante, que entonces estaba haciendo las veces de gobierno civil, pensando que unas horas, porque claro, eran conscientes del peligro que estaban corriendo, pensando que unas horas más tarde saldría el último barco, que este era el Maritim, y efectivamente salió el último barco, un barco que tenía más capacidad que el Stambrook, es decir, que podía haber llevado perfectamente a 3.000 de los refugiados, pero no sabemos exactamente qué es lo que ocurrió dentro, si fue por decisión del capitán del Maritim o fue por otras guerras internas dentro de los grupos socialistas, dentro de los grupos republicanos, los grupos que realmente estaban en peligro. Lo cierto es que el barco salió a las primeras horas del día 29 de marzo del puerto de Alicante con solo 30 pasajeros. Y allí se quedaron Miguel, Arráez y después todo lo que vino más tarde, y ahí empieza pues, el auténtico calvario por el que pasaron estas personas. Y ahí viene pues, como Miguel llega a Monóvar, igual que Arráez pues va en dirección de Andalucía, pensando que allí podía bueno, pues, encontrar ayuda, encontrar refugio. En esta casa se quedaron viviendo doña Camila, la esposa y madre de los otros, ¿no? Y la hermana, porque doña María, cuando detuvieron al cuñado, al médico, pues bueno, ella se vino, ella vivía aquí, con lo que bueno, pues aquí la gente mayor, ya quedaban poquitos de estos y tal, pero recordaba y nos contaban pues cómo doña María pues salía con su, como lo llaman aquí, el cierre, esta cestita pequeña con tapadera y llave, y bueno, pues iba a comprar, iba a enterarse de lo que se decía por el pueblo, y cuando podía despistar con la excusa de que en su casa pues tenía un gato, tenía 2 gatos, pues le llevaba las últimas noticias y la comida a su sobrino, ¿no? Y bueno,
Entonces, cuando llevaban 2 años y medio, desde mi punto de vista, es decir, hay otra gente que no piensa lo mismo ni dice lo mismo, yo no veo de momento razones para cambiar, pues descubren el paradero de Miguel Villalta, pues porque ya llevaban 2 años y medio y, vamos, desde mi punto de vista, pues las defensas también se rebajan, ¿no? Uno se relaja y atando cabos e hilos, pues se pueden ocurrir esas cosas, en fin, tan trágicas como tal. La historia de este tiempo, es decir, desde que llevan preso al doctor Villalta hasta que muere en la cárcel e incluso hasta que se produce el fusilamiento, la ejecución de Miguel Villalta, pues la conocemos perfectamente, bueno, perfectamente, nunca a esos niveles, pero se conoce muy bien, pues porque esta familia, dentro de, digamos, del orgullo, iba a decir de la satisfacción, o de, no sé, pues bueno, en fin, que tienen, y en fin, de conservar su historia y mantener la historia de la familia, pues conserva la correspondencia, gran parte de la correspondencia que se produce entre los miembros de la familia en estos tiempos. Es decir, está la correspondencia entre el matrimonio, entre el doctor Villalta y doña Camila durante el tiempo de la reclusión del marido hasta la muerte. Están también las cartas, bastantes, entre la familia, es decir, doña Camila y Elisa, la esposa, y Elisín, la hija, con el padre, hijo y esposo Paco Villalta desde Orán, y está también la correspondencia entre la familia y Miguel Villalta desde su detención hasta su ejecución. Entonces, claro, ahí hay un fondo documental que en total suponen unas 300 cartas, y que, bueno, está publicada y se puede seguir. Eso se publicó hace unos meses. ¿Dónde está publicado? ¿Dónde se puede ver? Lo publicó la Universidad de Alicante, es decir, en las publicaciones de la Universidad de Alicante. Hay un libro que se llama Correspondencia trágica, epistolario de la familia Villalta Gisbert. Bueno, son eso. Disculpa, ¿por qué lo detuvieron a él? ¿Perdón? ¿Por qué lo detuvieron al médico? Al médico lo detienen pues por ser el padre de quien era, es decir, aquí había una pieza de caza mayor, como se dice así un poco frívolamente, y para dar con él pues utilizan todos los medios que se les ocurren, entre otros detener al padre. Entonces, bueno, pues se montan unas acusaciones falsas. También, bueno, los sumarios tanto contra Miguel Villalta como contra el doctor Villalta, e incluso contra doña María, la tía también, se le abrió un sumario y pasó por consejo de guerra. Pues bueno, todo eso también está publicado, es decir, que la historia de esta familia, pues bueno, en fin, hay procedimientos, hay medios pues para conocerla bien. Bueno, hay una declaración ante el juez, lo que se llama la declaración indagatoria, que es la más potente, ¿no?, la más fuerte de un procesado ante el juez, pues en la indagatoria del médico Villalta, pues cuando hablan, pues le preguntan pues por sus creencias y por su y por su militancia política, pues bueno, pues él dice, mire, yo si no he militado nunca, si mi hijo me ofrecía puestos y tal, pero yo siempre pues he querido dedicarme a mi profesión, a ser médico forense. Y dice, y bueno, y si yo tuviera que definirme políticamente, pues le diría que soy carlista, o sea que... ¿Qué quiero decir con esto? Exagerando quizá un poco. Bueno, pues que era una persona muy conservadora, muy de derechas y muy religiosos. Tanto es así que, bueno, pues como la iglesia pues se quemó y se destruyeron y desaparecieron las imágenes, o gran parte de las imágenes, no solo de aquí, sino también de los pueblos.
de la vecindad, e incluso en el sumario del propio médico Villalta, él habla de la iglesia de Salinas, del pueblecito de aquí al lado, donde también descubrieron las imágenes y tal, ¿no? Bueno, pues en esta casa hay una capilla. Y, bueno, el propietario de ahora, bueno, quizá ahora tenga más sentido, dentro de lo que cabe, ¿no? El propietario actual de la casa es un cura. O sea, es un nieto de don Paco Villalta, bisnieto, por lo tanto, del doctor Villalta, que es cura. Actualmente es el párroco de Gijón. Lo destinaron hace un mes o así. Ha estado muchísimos años siendo el párroco de Alfás del Pi. Bueno, pues este es el dueño. Entonces, lo que iba a decir es que en esta casa, y no ahora por las circunstancias de quién es el dueño, sino desde sus orígenes, hay una capilla. Y en esa capilla hay una imagen de la Virgen del Remedio. Y esa imagen de la Virgen del Remedio, pues presidió fiestas en esa iglesia, y durante unos meses se le hizo un préstamo al cura de Salinas, pues porque como no tenían imágenes y aquí sí que había una, pues en fin, iban prestándola, pues para, digamos, pues para hacer sus veces, ¿no? Para hacer su... Bueno, es decir, era gente muy de derechas y era gente muy practicante, muy católicos. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues precisamente apretándole las clavijas al padre a ver si nos dice dónde está el hijo. Y esta es una declaración, incluso, o sea, no solo ellos estaban convencidos de que era así, sino que en un momento determinado, y eso aparece en lo de la correspondencia de la que les hablaba antes, cuando el doctor Villalta está en la cárcel de Alicante, a él lo habían juzgado, él tuvo, en fin, su consejo de guerra el 12 de marzo de 1940. Y lo condenaron, fíjense, en ese tipo de juicios, por no decir de ajuste de cuentas bajo apariencia legal. A él lo condenaron a 6 años y un día. Quiere decir que es que el caso era tan llamativo que es que no tenemos nada contra él. Hay que condenarlo porque tenemos que meterlo en la cárcel. Pero no hay nada contra él. 6 años y un día. Bien. Desde 1940, desde el mes de, no sé si es finales de marzo o primeros de abril de 1940, hay una serie de decretos, de leyes o de órdenes, ¿no?, de el gobierno de Franco para empezar a vaciar las cárceles porque no cabía la gente, había que mantenerla, y por otra parte en la calle se necesitaba mano de obra. ¿Claro? Y entonces empiezan sacando a los de condenas más bajas. Entonces hay un decreto primero de excarcelación de todos los que estuvieran por debajo de los 6 años, él estaba con 6 años y un día. Pero pocas semanas después, lo que se aplicaba a lo de los 6 años se aplica a los de 6 años y un día, y se llega incluso hasta, a lo largo del mismo año, 40, a los de 12 años y un día. Bien. El médico Villalta había cumplido en la cárcel en el año 40, en octubre del 40, había cumplido los 70 años. Y a pesar de la edad y de las normas que había de excarcelamiento de aquellos que habían sido condenados a las penas menores, a él no se le aplicó nunca. A él no se le aplicó nunca, ¿no? Y bueno, pues él murió de una enfermedad renal. ¿Cómo diría yo? La trayectoria de la enfermedad es tremenda a través de la correspondencia, porque claro, él era médico y él conocía los síntomas, aparte de que lo visitaran, lo vieran los médicos de la cárcel, y entonces él, claro, el problema no solo era el diagnóstico, sino que eran las medicinas, eran los medios
para atajar la enfermedad. Entonces, a través de la correspondencia se ve una especie de círculo de solidaridad profesional, aparte de la amistad y demás. En definitiva, que el médico le escribía en las cartas a su mujer los síntomas para que ella le llevara las cartas al médico del pueblo con el que tenían más relación, a don Juan Bellot, al médico, el doctor Bellot, y el médico a su vez se las pasaba a su farmacéutico, al farmacéutico que era Paco Bellot, que eran de la misma. Entonces ahí hay un círculo entre los tres que de verdad es impresionante, de cómo el doctor Villalta dice: el síntoma es este y la medicación que tengo está en el botiquín de casa, en la estantería tal, en el bote, no sé qué. A pesar de ello, el médico Bellot venía a ver, o le llevaban doña María, era la que hacía, digamos, de embajadora y tal, era la que llevaba la carta, y con la misma pasaban al farmacéutico pues para poder enviarle a la cárcel el medicamento requerido. Bueno, eso es muy impresionante, ya les digo, pues porque es una persona inocente totalmente, que está en la cárcel por lo que está en la cárcel, y al que se le deja morir allí como castigo, tal. Bueno, uno más. Muy trágico, ¿no? Muy trágico. Bueno, pues esta es la... Hay una, yo creo que es una auténtica leyenda urbana. Estoy dedicando también esta mañana a desmontar mitos, ¿no? Es decir, claro, cuando muere con esta familia, porque claro, yo me acuerdo cuando hablaba con Elisín, con la sobrina, pues ella decía, tú fíjate, me decía un día, tú fíjate la providencia, de cómo pudimos enterarnos tanto del fusilamiento de su tío, que esto fue en el 30, fue eso, el 30 de noviembre, estamos a punto ya de cumplir, del 42, como también de la recuperación del cadáver del abuelo. Es decir, ellos, la familia sabía que bueno, que estaba muy grave, que se estaba muriendo, ¿no? Y bueno, esto no aparece en la correspondencia, sino más bien ha venido a través de las conversaciones con ellos y demás, ¿no? Cuando ellos saben que el abuelo se está muriendo, entonces pues van las mujeres de la familia, o sea, estaba la esposa, la cuñada, la nuera y la nieta. Van a la cárcel, piden hablar con el director porque quieren despedirse de don Francisco, y el director se lo niega, no les da permiso. Entonces ahí aparece una mujer fuerte, o por lo menos muy valiente y con las ideas muy claras, la nuera, ¿no? Doña Elisa Sánchez Luz, que le dice, bueno, ya que no nos deja despedirnos, cuando muera entréguennos el cadáver. Y el director se lo concede. Es decir, por eso cuando muere el doctor Villalta, el entierro lo traen el cadáver y está enterrado aquí en el panteón familiar. Entonces, bueno, el cadáver está aquí en esta casa y el hijo está pues a unos metros, que 500 metros, 400 metros de aquí, sabiendo que su padre está de cuerpo presente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene aparece en la correspondencia después cuando rememora y demás, ¿qué debo hacer? ¿No? Que me detengan, pero yo voy, presido el duelo y tal, pero hay alguien de la familia que le dice, no, con uno ya tenemos suficiente. No. Bueno, pero sin embargo, pues hablan, bueno, entonces la gran tragedia del cuerpo del difunto que va hacia el cementerio y que el hijo lo ve desde el balcón.
cementerio está en esa dirección. Pero bueno, en fin, como tragedia, hay que adornarlo. Claro. Bueno, entonces no. Y digo esto también porque, claro, ahora, bueno, pues como estamos en fin, en esta fase en la que estamos, ¿no?, de recuperación de los restos, la apertura de fosas y demás, y que, bueno, pues dentro de un mes, ¿no?, de un mes justo, pues bueno, se va a producir ese acto tan entrañable que será, ¿no?, de la recuperación de los restos de Luis Corbí. Claro, a Luis Corbí lo fusilaron, lo ejecutaron en Alicante. Él estaba en el reformatorio de adultos, en la cárcel de Alicante, y lo fusilaron en Rabasa, ¿no? En Rabasa, que era el lugar de la ejecución, y fue a la fosa común. A Miguel Villalta también. Salió del reformatorio de adultos, lo llevaron a Rabasa y allí lo ejecutaron. Pero la familia, de la misma manera, aparece ahí la figura de doña Elisa, que tirando de... Bueno, dejaba haber sido una familia influyente en Alicante, y aunque represaliados y perseguidos y en peligro de fusilamiento, pero seguían teniendo sus enlaces, seguían teniendo sus contactos, pues doña Elisa consigue que no vaya a la fosa común, sino que cuando llega al cementerio y el compañero al que habían fusilado aquella misma mañana, porque fusilaron a dos esa mañana, fue a la fosa, la familia de Miguel Villalta, que estaba previamente avisada de que fueran con un ataúd, y les entregaron el cadáver, pudieron velarlo durante unas horas y lo depositaron en un nicho que estuvo ocupado durante 10 años, que era lo que decía la ley. Creo que la norma es esto. A los 10 años se libera aquello, y los restos, si no se recuperan, pues van a la fosa, ¿no?, o donde tal, ¿no? Bueno, pues el cuerpo de Miguel Villalta estuvo en un nicho durante 10 años, y en el año 52, en el mes de octubre, en fin, a punto de cumplirse, por lo tanto, los 10 años, se produjo el traslado desde el nicho al Panteón Familiar. Y también Miguel, pues desde el año 52, está aquí en el Panteón Familiar junto a su padre. Me interesaba mucho que vierais el lateral, porque el lateral es la parte que se conserva de la imagen de la imagen de la guerra, por supuesto, y cuando llega, y además durante un tiempo estuvo vinculado también una persona, creo que de origen monovero, pero residiendo en Elda, que es Gil Pons, que además era concejal antes de la guerra del Ayuntamiento de Elda del Partido Radical. El Partido Radical era de centro de derecha, pero republicano. No estamos hablando de Falange ni de ningún partido de este tipo, ni siquiera de la CEDE. Bien, en este caso, la fábrica de la Gilma, en guerra, igual que se traen buena parte de las fábricas de armas a la zona, sobre todo de Asturias, alguna que sacan fuera, también de la zona de Cataluña. A Elda Petrer llega sobre todo la Unión Naval de Levante y alguna asturiana ya. Se traen hacia acá porque tenemos la única vía de cierta importancia en territorio republicano, y porque eran territorios del interior alejados de los bombardeos. Esas fábricas del ejército no llegan aquí, pero sí que llegan la construcción de una parte de una de Rabasa. En Rabasa estaba una industria de aviación, igual que está también en Onil. Sabéis que en Onil tenéis un refugio al lado de lo que era el aeródromo, en la zona de la Marjal, que es una zona pantanosa entonces. Y aquí lo que hacen son las hélices. Es decir, traen a personal técnico, y luego trabaja también personal de Monóvar, que por supuesto encantados de trabajar aquí por una razón, por la que he dicho antes. Son miembros del ejército, pero están en un sitio tan tranquilo como en Monóvar y tienen intendencia propia. Cuando acaba la guerra,
la fábrica llega a ser utilizada durante un poco tiempo como complemento de la Plaza de Toros. Es decir, el campo de concentración de la Plaza de Toros no les vale. La cárcel del partido no es suficiente. Hay que ocupar también la gira. De ahí vais entendiendo por qué el itinerario de Monóvar se llama Monóvar Cárcel. Y ya nos queda, para acabar, simplemente la Plaza de Toros. Vamos. Ahí sí vas a ver. Vamos a explicar nosotros un poco y después, cuando lleguen ellos, si acaso salimos fuera, inmediatamente ya el final, lo que es el homenaje a las víctimas, sí que lo podemos hacer todos juntos, si os parece bien. Bien, esta es la Plaza de Toros de Monóvar, que era no solo el orgullo de las plazas de toros del Valle, porque tampoco era tan difícil. La plaza era buena, pero no hacía falta que fuera buena o mala, porque era la única que había. Elda tampoco tenía plaza de toros, Petrer tampoco. Bien, la Plaza de Toros, al final de la guerra, se convierte en campo de concentración de la comarca. Sorprende cuántos campos de concentración puede haber en el país. Aquella frase de toda España fue una cárcel era cierta, pero es que además, pensad que aquí traen a gente desde el interior: Ibi, Onil, Biar, Villena, Sas, Pinos, Novelda. Toda esa zona viene básicamente aquí. Falta cárcel. Por supuesto, en cada sitio tenían un campo de concentración. En este partido tenían hasta dos, ya he nombrado el Delda. Alcoy tenía el suyo, donde es la escuela industrial. En Villena también, en la casa de Maiques. Poco a poco lo van reagrupando aquí y aquí duran pues hasta casi final de año. Entre los que vienen de Villena aquí hay un personaje absolutamente significativo, don José María Soler, el del Tesoro de Villena. Él viene aquí y lo cuenta en los Filomenos. De Elda, ¿quién viene aquí? Pues teniendo en cuenta que vienen muchos de otros lugares, en Elda también se quedan muchos, pero la mayoría vinieron aquí, y la gente de Elda y de Petrer venía, las mujeres sobre todo. A veces no hemos destacado el papel de las mujeres en esa represión posterior. Las mujeres sobre todo venían, las hijas o quien fuera, andando casi siempre por la carretera para traer la comida, sin que muchas veces incluso llegaran a casa. Siempre llegaban también, es verdad, pero a traer la comida para sus familiares. Y recordad que están trayendo la comida en un tiempo de penuria y en un tiempo en que no les dejan recuperar su vida. Es decir, no se ha acabado la guerra como en tiempo de los carlistas y los borbónicos y ya pelillos a la mano, no, sigue. Hubo tantos que a mí me gusta mucho una anécdota de una señora de Elda. Me decía: cuando metieron a mi marido en la cárcel, yo fui a Monóvar. Cuando pude hablar con él, le dije: pero nene, ¿tú qué has hecho? Y dice: nada, si es que aquí estamos todos. Si está hasta don Eliso. Él está hasta don Eliso, un maestro absolutamente prestigioso, el modelo del maestro de lo que podría ser Rico Jara, el médico aquí, absolutamente prestigioso, con su academia, con más de 70 años, sin nada que le pudieran acusar. De hecho, a él lo acusan porque cuando toman Teruel los republicanos, para que no sea un partido otro el que destaca, buscan a una persona que represente a todo el pueblo y le dan a él llevar delante la bandera republicana, precisamente por el carácter de esta persona. Eso fue lo que le costó estar aquí. Luego se lo llevaron, era muy mayor, se lo llevaron a su propia academia en arresto provisional. Hubo gente de todos los pueblos. Muchos de los muertos aquí, por supuesto, salían de aquí para el cementerio. Hubo también suicidios. José María Soler cuenta un suicidio en la zona.
Hubo deterioros, por ejemplo, se cargan absolutamente para hacer leña todo lo que son la barrera y todas las cosas, ¿eh? Hay un hacinamiento muy grande. Yo recordáis casi todos una persona que era casi el alma taurina de aquí, un cartono, que me decía, es que se cargaron todo eso, ¿qué iban a hacer las personas? Como diciendo, mira que a mí la Plaza de Toros es casi una religión, pero entendía que por supuesto los guardias fueron, aquellos guardias nacionales en buena medida fueron en unos primeros momentos italianos irregulares, las tropas moras que aún están todavía en la memoria de la gente. Esto duró, preguntado algo, esto duró hasta que ya poco a poco se fue concentrando, se fue depurando. Esto eran formas de selección, se traían todos los informes de los pueblos, se hicieron los juicios y poco a poco se fueron yendo, trasladándolos a Alicante, a la de la zona y concentrando toda la población en Alicante. Vamos a ir para allá y así entran ellos. Que nos hagamos la foto de grupo y salgamos para el homenaje a las víctimas. A mí me gustaría recordar una cosa, además de campo de concentración, cuando salgáis, los que habéis venido con el otro grupo, fijaros en esas galerías interiores porque eran donde estaban todos hacinados. Eso lo cuenta, por ejemplo, don José María Soler. Además de campo de concentración, aquí hubo festivales benéficos y hay un festival benéfico para Socorro Rojo Internacional, lo que hemos hablado antes de que era la gran organización solidaria. Eso lo sabemos perfectamente gracias a unas fotos maravillosas que es la colección Caneu. La colección Caneu se salva de milagro porque casi ningún fotógrafo conserva las fotos. Sabía que esas fotos le podían poner un compromiso a él por estar en ciertos sitios y podían poner en un compromiso a la gente que sale reflejada. De ahí que veáis la maleta de capa, de ahí que veáis toda una serie de cosas que salen después con los años. Caneu pudo conservarlas, no era una persona de la que desconfiara el bando vencedor, pero al mismo tiempo era una persona con mucho amor a su obra y con mucho sentido común de lo que eso podía significar. Hoy las fotos de Caneu de la guerra, con los milicianos, con todas aquellas cosas, son algo, además lo tenéis publicado, son algo que merece la pena. Conservar el patrimonio es algo que resulta absolutamente esencial, porque nos hace falta para conservar la memoria. Y recordar que conservar la memoria es importante. Las fosas, es importante devolver los restos a sus familiares, es importante que cada persona se entierre dignamente, pero lo que la gente quiere no es recuperar un hueso, la gente quiere recuperar un hueso, una memoria y una dignidad, y por eso precisamente es por lo que nos hace falta todo este tipo de actividades. No sé si recordáis una canción de las primeras protestas, pero casi desconocida, hasta que después la recuperó Silvia López Cruz, la del gallo. Canta. No te preocupes que no canto. Ay, qué desencanto si se llevara el viento lo que yo canto. Es decir, ojo con esa pérdida de la memoria, porque es la pérdida de la identidad. Yo creo que ahora cuando hagamos el testimonio a las piedras de la memoria que están en la puerta, se lo estamos haciendo absolutamente a todas las víctimas de la Guerra Civil del Lugo. Supongo que ya se habrá despedido el otro grupo antes, por lo que me han contado. Muchas gracias por estar aquí y ahora ya dejo el paso a la Comisión de la Memoria y a la Concejalía. Pues a vuestra. Un momento, ¿podría decir alguna cosa? Sí, claro. Simplemente es una anécdota. Primero voy a presentarme por lo que no me conozcáis. Mi nombre es Pedro Román, es decir, mi bisabuelo fue el que construyó la Plaza de Toros. ¿Vale? Sí, como anécdota, porque lo primero que no quería sacar el protagonismo de explicar, yo he estado aquí viviendo durante 13 años. El patio de juegos era este. Para
he estado viviendo, yo nací en una de las casas de enfrente y estuve viviendo en esa casa hasta los 13 años. Después ya me trasladé para arriba. Como cosas anecdóticas, como anécdotas sobre el tema y sobre lo que acabas de decir tú, referente de que no hay que perder ¿no? el patrimonio. Aquí hay cosas que a lo mejor mucha gente no sabrá, otras, si se acuerdan, si sean pequeños, si han venido sobre todo a ver alguna corrida en aquella época y tal, os tengo que decir que en las paredes donde estaban enyesadas, habían escritos, habían dibujos, habían mensajes en morse, habían pentagramas, había cartas de amor, cartas de despedida, y de lo que yo recuerdo de aquello, en aquel momento yo no hice demasiado caso, ni estaba en otras cosas, era demasiado más joven. Cuando quise intentar averiguar qué había pasado con aquello, pues creía que alguien había hecho unas fotografías, pero no he conseguido averiguar nada. Pero lo que reflejaba todo eso, que en aquel momento sí que me llegó un poquito esa sensación, y sobre todo después, al pasar los años, fue que mucha de la gente que había aquí tenía un nivel intelectual altísimo. El tipo de letra, y por todo lo demás que versos completos, las letras eran preciosas, con un estilo fantástico, y además era muy llamativo, ¿eh? Para un chaval hasta los 13 años que vivía aquí, pues era muy llamativo. En aquella parte, pero por el corredor por detrás, había una escalera que subía, que son los chiqueros, una escalera que subía para entrar directamente, para subir directamente a los palcos, ¿vale? Entonces, subiendo por aquellas escaleras, había un toro dibujado al natural, dibujado con lápiz, ¿no? Porque todo estaba escrito con lápiz. No recuerdo haber visto otra forma de escritura, otra forma de dibujo. Y realmente eran artistas los que estaban aquí, ¿eh? Había seguramente represaliados los maestros, ¿no? Por decir, por ejemplo, un ejemplo de tantos maestros y maestras que estuvieron represaliados, pues seguramente muchas de esas personas pues también estuvieron aquí. Aparte de maestros, por otra serie de gente. Son cosas interesantes, son cosas que se han perdido, y en fin, no sé si saliendo ahora por la tele, si alguien ha hecho algún tipo de fotografías o sobre el tema, es curiosísimo, pero estaban las paredes llenas de los palcos. Llenas. Muy interesante, Pedro, muy interesante. Pues gracias. Vamos a hacer la entrega. Sí, anem a fer una ofrenda floral. Ahí fora que hi ha un muro de pedra en sec, per homenatge a aquest patrimoni, no?, de pedra en sec que també s'està perdent, i ahí veureu que estan noms de monoveros que van ser enviats als camps de concentració nazis. Aquestes pedres els va donar el govern del Botànic i tenia un nom la campanya, que ara no me'n recorde. Ferran, tu saps com se deia? Com era això? Taulells de la memòria, una cosa així, vull dir que hi havia una línia dissenyada de recuperació d'aquesta memòria. Vam decidir posar aquí, per el fet de que fora camp de concentració això, eixes pedres, i pensant que si es posem en el carrer, pues probablement es traten de manera indigna, no?, cap a la memòria d'aquestes persones, i aquí com ho tanquem en clau, pues ningú pot fer res. I després tenim un altre muro en pedra en sec, que no anirem en el cementeri, que ahí estan els noms de les persones afusellades ja en el conflicte, ¿vale?, en el estatal, no? Però això és més a nivell europeu, no?, perquè estan connectats, no?, les dues coses. Aleshores, per no baixar al cementeri i fer-li l'ofrena allí, perquè estava més llarg, i bueno, jo crec que si aneu i ho veieu, doncs veieu que sempre el tractem amb molta dignitat. Ara anem a fer-li l'ofrena floral així. Hem encarregat un centre a petició també de Carles, que forma part de la comissió de la memòria, i veureu que hem fet la bandera republicana un poc això, perquè té un efecte simbòlic. Si voleu, acabem ahir, i moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat. Molts sou de Monove, però veig altra gent que no,
Pues espero que hàgiu ampliat el vostre coneixement de la vall. És important fer aquest exercici de memòria col·lectiva a nivell comarcal, que no siguin pinzellades que cada uno va fent en el seu poble de manera descoordinada amb la resta, no? Perquè jo crec que té suficient envergadura com per a que treballem junts. I ja està. De grup que van fer i bueno, ahí tenim una placa que diu en memòria de les monoveres i dels monovers deportats als camps de concentració nazis durant la Segona Guerra Mundial i de totes aquelles persones que patiren empresonament i repressió política en aquesta plaça de Bous. Vale, ahí teniu els noms de les persones: Demetrio Poveda, Luis Moreno, Vicente Hernández, Juana Alfonso, Juan Gil, Luis Guardiola, dic el primer cognom només, José Poveda, Primitivo Albert, Manuel Albert, són els germans, José Sogor, José Albert i Ramon Sanchís. I bueno, ahí tenim quan van néixer, on van ser internats, hi ha alguns que van estar en Mauthausen, hi ha altres que van estar en Hinzer, en fi, ahí posa el camp de concentració on van estar tancats. Hi ha un llibre que va publicar l'Ajuntament de Monòver i que va documentar Ferran Díaz, que és el nostre tècnic de patrimoni, i parla ha recopilat la vida de totes aquestes persones, dels monovers que van estar allà en els camps de concentració, doncs això un poc per a fer aquest exercici de memòria col·lectiva, que sembla que és una cosa que estudiem en els llibres d'història, que és com ficció, però no, té noms, té cognoms i va passar en tots els pobles. En un poble com Monòver, mireu si tenim, per desgràcia, exemples d'aquest tema d'història que s'estudia ahir en batxillerat i que, en fi, jo crec que cal contextualitzar i portar al terreno, no?, per a comprendre la magnitud de la barbaritat, no?, que se va arribar a fer. Bueno, pues, li posem, si voleu, les flors ahí. Que preciosidad, ¿no?